vamos a entrar de lleno al tema que nos compete esta semana, que es la Semana Internacional sobre el Parto Respetado. En términos médicos, ¿qué es lo que eso significa? Pues el parto respetado o parto humanizado no es más que la atención que se le da a las pacientes respetando todos sus derechos, ¿verdad? Respetando todos sus derechos como persona, como seres biopsicosociales y culturales, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que nada nos va a permitir nosotros violar la privacidad de la paciente, no solamente en su cuerpo, ¿verdad? No, hay que cuidar su pudor, por supuesto que sí, pero hay que respetar también sus costumbres y sus tradiciones, mientras, claro, mientras no les haga daño a las pacientes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Obviamente, desde el ámbito ginecológico, no solamente, bueno, el parto de repente es como la cúspide de todo un proceso de gestación, ¿verdad? Pero antes de embarazarse, ¿qué debiera saber una mujer antes de salir embarazada? Decimos debiera y lo remarcamos porque no precisamente es lo que ocurre en el entorno nuestro y en el entorno Claro. de la mujer. Ujú. En un mundo ideal, debía existir una consulta de riesgo preconcepcional. Ese es el nombre de la consulta que se da a toda mujer en edad fértil. Llámese mujer en edad fértil a partir de la primera menstruación, ¿verdad? Pero tenemos conocimiento de que no podemos quemar etapas. Y existe un rango de edades para decir que una mujer puede salir embarazada precisamente por los cambios fisiológicos y biológicos que sufre. Entonces podemos hablar de que una mujer puede salir embarazada cuando ya cumpla con todas las expectativas de vida, en el campo biológico, en el campo económico y en el campo social. Si no, yo podría decir que una mujer puede embarazarse a partir de que tenga su primera menstruación, pero todos tenemos conocimientos de cuáles son los factores que impiden eso. Entonces, a partir de los 20 años, cuando ya tu cuerpo está preparada, o 25 años, o cuando ya te sientas formada como persona, tú puedes decidir salir embarazada. Y en el mundo ideal, como les dije al principio, debía existir esta consulta de riesgo preconcepcional. ¿Qué es lo que se ve en esa consulta de riesgo preconcepcional? Todos los factores de riesgo que tiene esa paciente, ¿verdad? Indagamos acerca de sus antecedentes patológicos personales. ¿Qué significa eso? Que tenemos que investigar si la paciente padece de alguna enfermedad, ¿verdad? Antecedentes patológicos familiares, porque también puede repercutir en el transcurso de la gestación, ¿verdad? Vamos a investigar si la paciente padece de alergias, si la paciente ha sido hospitalizada por alguna razón, si ha sido operada en algún momento o si hay algo que a ella le impida tener un embarazo con todas las características que implica tener una gestación normal. El embarazo no es una enfermedad y eso debemos tenerlo claro, pero sí es un estado en el que hay cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y por ende debemos estar preparados para eso. ¿Y por qué la consulta de riesgo preconcepcional? Porque si yo califico a mi paciente 100% apta para un embarazo, que eso no lo hacemos. El mundo, en este mundo, en esta realidad que vivimos, no lo hacemos. Aquí casi nadie planifica sus embarazos. El embarazo llega porque tuvo que llegar, entonces no da tiempo a que la mujer haga una consulta de riesgo preconcepcional. Pero por fortuna, por los saberes ancestrales, nuestras mujeres siempre están preparadas para un embarazo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos nuestros medicamentos tradicionales, ¿verdad? Cuando nosotras menstruamos, nuestras abuelas, nuestras madres nos preparan nuestras bebidas para poder darle una limpieza o una toilet a nuestro organismo. Por ende, me atrevo a decir que sí estamos preparadas para una gestación. ¿Cuál elemento va a faltar en este aspecto? La parte científica. Y sí es importante recalcar que debemos tener una ingesta de ácido fólico por lo menos 3 meses antes de iniciar la gestación, ¿verdad? Para evitar una serie de malformaciones que pueda suscitarse en el cierre del tubo neural de, del embrión, ¿verdad?
para que no haya paladar hendido, espina bífida y algunas otras alteraciones que puede tener el bebito. Doctora, llama mucho la atención, pero de manera formidable, el hecho de compaginar los saberes ancestrales con la medicina tradicional, ¿verdad? Como tal. ¿Usted la practica literalmente en su clínica médica? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, se practica. Y hay una serie de costumbres que no van acorde a nuestros tiempos, no hay mucha tecnología de punta y algunas cosas estamos queriendo dejarlas. Pero nosotros tratamos de orientar a las pacientes sin lacerar, sin lastimar, precisamente todas esas costumbres que existen, ¿verdad? Que hay algunas prácticas que no son las más adecuadas, entonces nosotros tratamos de adecuarlas a nuestros días, recalcando sin lacerar la sensibilidad de las personas y saber cómo hacerlo. Y Ujú. creo que una parte muy rica en este aspecto y que me ha ayudado a mí en lo particular, porque yo soy garífuna y a muchos tuyo, soy garífuna, hablo la lengua y creo que eso me ha ayudado muchísimo en la zona donde estoy, porque tengo cerca varias comunidades garífunas. Tengo 3 comunidades, la comunidad de San Antonio, Santa Fe, Guadalupe, tengo la comunidad de Santa Rosa de Aguán y Limón cerca. Y muchos pacientes acuden al hospital para su atención, ¿verdad? Y muchas de estas mujeres tienen un poco de dificultad con el español o no lo hablan. Entonces a nosotros nos ayuda muchísimo el hecho de hablar en garífuna, porque perfectamente bien le puedo decir a la paciente, guaño, a tía, cuando me jate lo De le cátedra. bueno, ve, usted, cabizande, ve, cababuterum, ve. Entonces, desde el momento en que la paciente le ve a usted que se está comunicando en su lengua, ya no hay ningún tipo de barrera. Ujú. La paciente le dice hasta lo que no tiene que comunicar, porque se siente en una confianza y eso es satisfactorio porque hay pacientes que han acudido a varios médicos y en ningún momento se ha podido diagnosticar su entidad, su enfermedad. Sin embargo, se siente con la libertad de que se les entienda en su lengua y poder diagnosticar la enfermedad que la paciente tiene. Entonces, creo que esto es importante y a mí me encanta siempre y lo repito una y mil veces, ese concepto de salud que es el bienestar biopsicosocial y cultural, en el caso de nosotros que somos afortunados de tener nuestra propia lengua materna. Y de ahí la importancia precisamente de esta justicia del lenguaje en todos los Ujú, ámbitos de servicio que el ujú, Estado puede proporcionar y debe proporcionar a sí. a sus pobladores. Bueno, vamos a continuar entonces platicando cuáles son los riesgos, más que riesgos, cuáles son esas complicaciones más frecuentes en el periodo del embarazo desde el momento 0 hasta 10. Algunos que usted cree que pueda puntualizar, pero que además pueden ser prevenibles. Fíjese que en los últimos tiempos hemos estado viendo muchísima hipertensión en el embarazo, el aumento de la presión arterial. Y creo que por eso también es importante todo lo que hemos hablado hasta ahora, es lo de la alimentación. La alimentación es importantísima porque si nosotros empezamos un embarazo indagando en todos los factores de riesgo que pueden tener estas pacientes, creo que tal vez no evitar la hipertensión en el embarazo, pero sí tratar de que las complicaciones, de que no hayan complicaciones o que sean menos estas complicaciones. Estamos viendo mucha hipertensión, mucha preeclampsia, diabetes, que siempre está ligado casi en un 80% con la alimentación. Con la alimentación. Estamos viendo también bastante anemia en nuestras embarazadas y creo que es importante hacer un llamado, pues, como tal, a lo que es el gobierno sobre proveer, pues, los medicamentos, los antianémicos para estas embarazadas y todos esos medicamentos que ellas requieran para que haya un feliz término en el embarazo. Doctora, tal vez a grosso modo nos podría, pues, solo para que las personas que nos escuchen entendamos lo que significa la preeclampsia. ¿Qué es, cuáles son esos riesgos que tiene no solamente la madre, sino también el feto
Ujú. con esta condición en el periodo gestacional? Sí, la preeclampsia es nada más que el aumento de la presión arterial en el embarazo después de las 20 semanas, por una serie de factores fisiológicos que se dan precisamente en la placenta. La placenta, que unos le llaman el compañero también, es una serie de cambios que existen a nivel de los vasos sanguíneos y que por ende va a traer un aumento de la presión arterial de las pacientes. ¿Y cuáles son los riesgos? Precisamente en primer lugar, una pérdida de la gestación ya sea temprana o tardía. ¿Cuál es otro de los riesgos? Que pues el producto venga con algún tipo de alteración, que la madre precisamente en este periodo sufra complicaciones, ¿verdad? Complicaciones desde precisamente que quede ya con hipertensión después de su embarazo, después de las 6 semanas de embarazo, que quede con hipertensión para ya toda la vida, que la paciente sufra un accidente cerebrovascular, un derrame, que es lo que se llama, y lo más temido pues precisamente es la muerte. Hay una serie de complicaciones, desde convulsiones, que la paciente quede en coma, ¿entiendes? Y no es por falta de atención, sino que son complicaciones inherentes a la preeclampsia. Entonces, por eso nosotros le damos muchísima importancia, incluso a estas pacientes ya, desde el momento que son diagnosticadas con preeclampsia, nosotros le damos las consultas con mayor frecuencia. O sea que si, por ejemplo, nosotros vemos una embarazada normal cada mes, a estas pacientes las vamos a estar citando con menos tiempo, ya sea cada 15 días o semanalmente, dependiendo de cómo nosotros veamos a estas pacientes. ¿Y cómo sabemos eso? Precisamente en el examen físico y todos los exámenes que le hacemos a las pacientes. Y vemos también las manifestaciones en su cuerpo. Puede ser que la paciente nos diga que tiene un simple dolor de cabeza, ¿verdad? Es que incluso es una de las primeras manifestaciones de la preeclampsia. Cuando hay hinchazón en los pies, edema, no significa que toda mujer que tenga hinchazón en los pies o edema tenga preeclampsia, pero eso es uno de los signos claves para diagnosticar precisamente la preeclampsia. ¿Y por qué la menciono? Porque es una de las primeras causas de muerte en mujeres embarazadas. Entonces sí es importante recalcar esto y tratar de modificar un poquito también lo que es la alimentación. Y obviamente el chequeo regular, como usted manifestaba, es sumamente indispensable para una mujer embarazada. Volviendo de nuevo, porque estamos en la Semana Mundial sobre el parto respetado, ¿verdad? Existen varias modalidades, infinitas, diríamos, modalidades de cómo una mujer desea traer vida o dar a luz, ¿verdad? A un niño o a una niña, ¿verdad? Hay algunas que desde el término médico usted dijera, esto no es recomendable. Solo por decir algo, y estamos hablando precisamente del desconocimiento, alguien Ujú, que dice voy a dar a luz en el agua, ¿verdad? ujú. Por ejemplo, cuáles serían esas que ustedes desde su perspectiva profesional dirían, esta no está bien, esta pone en riesgo a las mujeres o a sus hijos e hijas? Miren, esas prácticas son excelentes porque generalmente se hace la paciente en su domicilio, con la asistencia de toda su familia o lo que la paciente permita, las personas que ella permita que estén en su parto. Pero, ¿cuál es la limitante en nuestro medio? Que no estamos preparados para esta para esta situación, ¿no? Pero idealmente debía ser así, porque uno de los elementos que te dice cuando te habla de un parto humanizado, un parto respetado, es que debe dejarse a la paciente a su libre albedrío, ¿verdad? Usted, una vez que el médico le evalúe y piense que esa paciente es apta para hacerlo, ella puede decidir en dónde. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos muchas limitantes. En primer lugar, tenemos falta de personal para que pueda asistir a esas pacientes y personal entrenado, porque precisamente lo pueden hacer las parteras, pero no están entrenadas para esta serie de elementos. Tenemos que hablar también de la asepsia y antisepsia. Cuando hablo de asepsia y antisepsia son las medidas de higiene, son las medidas de higiene que deben existir
Eh, Creo que últimamente no hemos recalcado mucho en la parte de la capacitación al personal de salud en nuestras áreas, llámese promotores de salud, llámese parteras, para que ellas tengan incluso todos los enseres que van a utilizar en ese proceso de trabajo de parto. En resumen, le voy a decir que prácticamente nosotros no realizamos el parto en agua. Entonces, lo realizamos, se puede, pero no contamos con los elementos, no contamos con la capacitación para hacerlo. Pero sí, una mujer que ya tuvo un parto anteriormente, y ya se le puede decir que es una secundigesta, ya casi va a ser secundípara, porque va a parir a su segundo hijo y ya está apta para ser atendido su parto en casa, ser atendido su parto en agua, tiene con el personal calificado. Aquellas pacientes que tienen su primer bebé no es muy recomendable porque generalmente eso debe hacerlo en un centro hospitalario, ¿verdad? Por cualquier complicación, ya que esa pelvis no ha sido probada. Es una pelvis que no ha pasado un producto a través de su pelvis y por ende nosotros no conocemos las características de esa, cómo se va a comportar en el momento del parto. ¿Qué otras pacientes pueden no ser no son calificadas para el parto en agua? Las pacientes que tienen muchos partos, una paciente que tiene más de 4 hijos, el riesgo de sangrado es bastante elevado, porque es un útero que se ha distendido varias veces. Entonces, esas fibras musculares no van a tener la misma capacidad para poder contraerse al momento del trabajo de parto. Y si, por ejemplo, está muy alejado de un centro hospitalario, puede dar al traste con la vida de la paciente, entonces no está calificada. Le digo, el parto humanizado se puede dar en cualquier sitio donde sea, pero también tenemos que hablar de nuestra realidad, que no podemos dejar de la mano y no podemos ser ajenos a algunas dificultades que tenemos en nuestro sistema de salud. No es que lo esté criticando, sino que simplemente estoy diciendo cuál es la realidad de lo que tenemos. Tenemos muchísimas dificultades, ¿verdad? Muchísimas dificultades que pienso que cada quien desde su escenario, usted desde su trinchera, tiene que tratar de contrarrestar todo eso, porque tampoco podemos esperar que el gobierno nos dé todo. Si nosotros tenemos la capacidad de gestionar para mejorar, por ejemplo, en el hospital de Trujillo, si nosotros tenemos la capacidad de gestionar para garantizar una calidad de atención en el hospital de Trujillo, pues bienvenido sea. Pienso que toda ayuda es buena. Y creo que en este aspecto, los hijos, los comuneros también tienen que involucrarse en lo que son las necesidades de nuestras comunidades. Doctora, muchísimas gracias. Usted sabe que el tiempo en televisión es sumamente corto. Ujú, En primera instancia, queremos decir y reiterar además nuestro agradecimiento para que ujú. usted comparta con nosotras todos estos valiosos conocimientos, pero elementos puntuales que a alguien allá afuera cuando vea Cortos Ama, los cortos de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes, puede hacerle de mucha utilidad. Claro. Regálenos dos consideraciones generales que usted cree que puede, en el marco precisamente de esta conversación, que puede ser de utilidad para las mujeres. Sí, pues señalarles que en el trabajo de parto, y creo que más que un mensaje para ellas, es para nosotros como personal de salud, ¿no? Cuando hablamos de parto humanizado, parto respetado, respetar, como lo dice la palabra, respetar a la paciente en primer lugar. ¿Cómo la vamos a respetar? No maltratándolas. Por ejemplo, hay pacientes que a veces vienen con un poquito de sobrepeso y puede ser que se encuentren con personal que no tenga la disposición al 100% de atenderla, precisamente porque esa mujer se puede complicar porque está gorda en una forma despectiva. Son algunas palabras que se pueden utilizar y que ya tenemos que ir aboliendo, ¿verdad? Aquellas pacientes que son adolescentes están en la primera línea de riesgo, ¿verdad? No podemos discriminar a esas pacientes. Pacientes añosas, llámese pacientes añosas las que tienen más de 35, más de 40 años, tratarlas con todo el respeto. ¿Y qué otra cosa es importante y que desgraciadamente a veces no lo podemos cumplir? Darle libertad a la paciente de que esté un familiar con ella, su pareja, que la acompañe en el trabajo de parto, ¿verdad? Para que ella se sienta mejor, porque el momento de las contracciones es un proceso bastante doloroso y ella necesita la compañía de un familiar.
para que esté con ella en este proceso. No decirles palabras soeces, no decirles, por ejemplo, quién te mandó, cuando las pacientes están en ese proceso que es muy doloroso y que solo las mujeres sabemos lo que es porque somos las que lo hemos vivido. Y a veces creo que nosotros utilizamos palabras que no son acordes en ese momento y eso es falta al respeto de esas pacientes. Otro también es tratar de no acelerar el trabajo de parto. A veces utilizamos algún tipo de medicamento cuando vemos que las pacientes están un poco lentas. Eso es maltrato a las pacientes. Mientras la paciente no necesite algo, no se le pone. Incluso hay algunos pacientes que llegan y dicen, doctora, póngame aquel suero, póngame aquella pastilla para parir más rápido, porque ellas ya tienen conocimiento de eso, porque no son ignorantes, ellas saben. Sin embargo, en algunos casos puede ser también un maltrato. Algunas pacientes que cuando hay algún tipo de retraso en el trabajo de parto, hay un procedimiento que se llama Cristelier, que es apretarle el fondo del útero. Creo que esas prácticas ya debemos ir aboliéndolas porque traen complicaciones también al momento del posparto, porque pueden haber más hemorragias. Al personal de salud, pues que seamos más empáticos, ponernos en el lugar de la paciente. La paciente se siente maltratada o bien tratada desde el momento que abre la puerta y entra al consultorio de la emergencia. Mire, desde el momento que usted ve a la paciente, ella se da cuenta si la van a tratar bien o no. Con el simple buenos días, la paciente a veces vuelve a la vida, ¿verdad? Con el simple cómo se siente, la paciente ya van disminuyendo sus síntomas. Y con decirle 2 o 3 palabras, que Dios te bendiga o que todo va a salir bien, la paciente sana. Entonces, por eso digo que las palabras tienen poder. Las palabras, los gestos, la forma en que tú vas a tratar a tu paciente, ¿verdad? Y creo que también aparte de nuestro diario vivir, de la atención que le damos a nuestros pacientes, creo que es importante recalcar, recapitular y estar en constante formación con respecto a lo que es el trato a la paciente en su trabajo de parto, para que pueda haber un parto respetado, un parto humanizado, ¿verdad? Y si la paciente tiene 15 hijos, usted también tiene que hablarle sobre los riesgos que existen en esa paciente para un niño más, claro, sin maltratarla, ¿verdad? Porque a veces decimos, señora, usted tiene 15 hijos, ¿y qué piensa? No, siempre hay que tratar de buscar las palabras adecuadas, porque a veces por el nivel cultural, ellas no tienen la culpa, ¿entiende? Porque no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, pienso que de ahí viene el respeto, porque toda persona, desde la que barre el pasillo y la que está vendiendo afuera, merece un respeto igual. Doctora, muchísimas gracias. Queremos enfatizar y resaltar el tema de la empatía, sobre todo en las profesiones de servicio, porque ese es un trabajo que elegimos desarrollar para servir a los demás y por lo tanto debemos ser empáticas. Y una parte primordial de la empatía y es el hecho de que seamos y que cuando una mujer sea atendida en su parto, sea una mujer que la atienda, una ginecóloga, no decimos que los ginecólogos son malos, decimos que se siente yo creo que más segura de alguna forma, más protegida, más cuidada y con mayor empatía. Doctora, muchísimas gracias por atender a esta invitación y yo creo que tenemos en algún momento en otro capítulo para conversar de muchos elementos más. Un abrazo fraterno y muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad de exteriorizar todo esto.